tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Este es un video más para la comunidad del conocimiento. Mi nombre es Humberto Aguaxin y como ustedes bien saben, la comunidad del conocimiento lo que busca es no solamente transmitir a todos nuestros colegas y amigos no solamente cuestiones relacionadas con la técnica, ya sea de impuestos o contable o finanzas, sino también hacer reflexión sobre algunos temas que puedan ser interesantes y que ustedes puedan llevarse, pensar sobre ellos y a lo mejor crear así nuevas ideas y hacer y hacer a través de esta comunidad no solamente una comunidad de conocimiento, sino también una comunidad de ideas. Bueno, hoy quiero platicar respecto de un asunto que me parece a mí muy interesante. A lo mejor algunos de ustedes han oído hablar de este concepto que se llama contabilidad creativa. Contabilidad creativa como concepto sí es algo que si lo dicen ustedes en voz alta en Estados Unidos seguramente los meten a la cárcel. Porque la contabilidad creativa como se vino utilizando y de hecho como se utiliza básicamente es el encontrar huecos en las regulaciones contables, fallas en la redacción con el propósito de dar una mejor imagen al preparador de la información en detrimento o perjuicio de el usuario de la información financiera. Básicamente, cuando hablamos de contabilidad contable, de contabilidad creativa, estamos ya en una línea muy cercana a el fraude, que es ya básicamente el buscar engañar con el propósito de obtener un beneficio para nosotros. Pero mi reflexión no es, bueno, hablando de casos conocidos sobre contabilidad creativa, pues tenemos a Enron, que ya ha sido, sobre el que se ha platicado mucho, pero que tiene como característica esencial que dentro de sus esquemas era que no necesariamente había rompimiento de las reglas contables, como la regla del 3% o marcar a mercado. Era cómo se usaron esas reglas para poder, con toda intención, engañar a terceros en beneficio de la administración de la compañía. Pero el concepto de contabilidad creativa, en realidad yo quisiera platicarlo un poco más respecto de el perjuicio que el concepto genera a quienes practicamos la profesión contable. Porque pareciera que la creatividad como actividad, dado lo que les acabo de platicar, pues estaría prohibido para nosotros. Nosotros los contadores no podríamos ser creativos porque cada vez que los contadores somos creativos, cosas malas pasan. Bueno, primero que nada, lo que yo quisiera platicar o decirles que la creatividad como actividad es algo que nos es inherente a todos los seres humanos. Que la creatividad se nos da de forma natural como se nos da el respirar. Inclusive, así como los atletas modifican su respiración para que puedan lograr para poder lograr ciertos resultados o mejorar esos resultados en su actividad deportiva, nosotros también de forma intencional podríamos trabajar para provocar momentos de creatividad. Hay muchos libros que hablan sobre ese tema, hay muchas técnicas que también se pueden aplicar para lograr aspectos creativos y poder generar ideas, resolver problemas. Pero pareciera, con lo que les acabo de platicar, que a lo mejor la creatividad solamente está designada para cierto grupo de profesiones. Por ejemplo, aquellos que se dediquen a la mercadotecnia, pues se asume que tienen que ser creativos. Aquellos que se dediquen al arte, pues se asume que tienen que ser creativos. Por ejemplo, los médicos tendrían que ser creativos, pero no los contadores, porque los contadores pasan cosas malas. Bueno, para poder llegar al punto de lo que, y anticipándome un poco a la conclusión, para mí esto es algo ridículo. No puede ser así. Quiero platicarles una anécdota de un fotógrafo, de nombre Joan Fontcuberta, un fotógrafo español. Y entonces, Joan Fontcuberta, su esposa se embaraza y tienen un bebé prematuro, 7 meses. Obviamente, pues ya se imagina la historia, pues la esposa para el cuarto y pues el bebé para los cuneros y el papá en medio, pues, no sabiendo para dónde correr, ¿no? Pero la esposa estaba muy angustiada porque pues ella no podía caminar para ir a ver al bebé y eso le causaba un estrés adicional. A Fontcuberta se le ocurre la idea de que a lo mejor si lo estamos hablando de la época antes de digital, de las cámaras, o sea, cuando todavía tenía que hacerse con película. Entonces Fontcuberta se le ocurre la idea de, si yo traigo mi cámara, se la doy a la enfermera le toma una fotografía al niño y luego esa foto la revelo y se la enseño a mi esposa, eso la va a tranquilizar porque va a poder ver a su hijo. Entonces, eso es lo que hace. Va a su casa, toma la cámara
La cámara se la lleva a la enfermera, le enseña más o menos cómo usarla, la enfermera toma la foto, Fontcuberta revela la fotografía, se la enseña a su esposa y todos tranquilos. Eventualmente todo salió bien y todos regresaron a su casa. Pero a Fontcuberta le vino una reflexión posterior en relación con eso que había ocurrido. Y era la siguiente. La verdad de las cosas es que el niño en la fotografía fue nuestro hijo porque nosotros quisimos creer que era nuestro hijo. Porque la verdad es que la enfermera le pudo haber tomado una fotografía a cualquier bebé en cualquier cunero. Y entonces la reflexión de Fontcuberta era que la fotografía mentía. Y mentía por las mismas razones que nosotros creíamos, que el resto de las personas creen que las hacen creer que es verdad. Y la única diferencia es el sentido ético que el fotógrafo le da a su mentira. La actividad fotográfica es una actividad que sirve como lenguaje. Existe un emisor, un mensaje y un receptor. Igual ocurre exactamente en la contabilidad. La contabilidad tiene limitaciones en cuanto a la cantidad de información que puede presentar para tratar de transmitir una verdad que es esquiva para la actividad, que es esquiva como tal para la actividad contable, porque es una limitación de la misma. Entonces, si asociamos a la práctica contable del preparador con la del fotógrafo, podríamos decir que la contabilidad, sin llegar al aseverar que es una mentira, podemos decir que no necesariamente es un reflejo total de la realidad y que lo único que cambia es el sentido ético que el preparador le da a la información que prepara, al igual que el fotógrafo. Entonces, en todo momento somos creativos por naturaleza y cada vez que se nos presenta un problema, acudimos a nuestra creatividad para resolverlo. No es algo que tengamos que hacer a escondidas. En realidad la creatividad no es el problema es la intención con la que se usa esa creatividad. Puedo, con esa creatividad, emitir información con el propósito de ayudar a alguien o de perjudicar a alguien en beneficio mío. Entonces, la contabilidad creativa no existe, porque la contabilidad no puede ser creativa. Los que somos creativos somos los seres humanos y es la intención la que hace la diferencia. Este punto es sumamente importante porque tendríamos que reflexionar sobre él en las aulas universitarias, donde tendríamos que enseñar ética, pero basado en casos reales y con marcos conceptuales de referencia para la toma de esas decisiones éticas. Pero además tendríamos en las escuelas de negocios y en las escuelas de contabilidad que fomentar la creatividad, porque el pensamiento creativo es el que nos puede llevar precisamente a poner a nuestra profesión a un nivel aún más alto del que tiene actualmente. Esa es la reflexión que quería compartir con ustedes el día de hoy. Me ha dado mucho gusto y quiero agradecer el tiempo que le han dedicado a ustedes a escucharme. Los invito a que sigamos en contacto en esta y otras cápsulas que seguiremos preparando en la comunidad de conocimiento para ustedes. Muchas gracias y buenas tardes.